Saludos a todos, espero como siempre que se encuentren muy bien. Vamos a revisar este día el tema 32, proceso de formación de orina, siguiendo con la unidad de la fisiología del sistema renal. Por aquí les dejo las referencias bibliográficas para que las tengan a la mano y las puedan consultar. Contenidos y objetivos. Durante esta clase vamos a revisar las vías de reabsorción, tanto de solutos como de agua a nivel tubular. En segundo lugar, vamos a ver los mecanismos pasivos y activos durante la reabsorción tubular de diferentes iones, solutos y también agua. Se los dejo por aquí. Además, vamos a revisar los mecanismos de secreción. En este caso, vamos a revisar uratos y cationes orgánicos. Y en cuarto lugar, vamos a revisar el control hormonal de la reabsorción tubular. Así, al final de la clase, pues esperamos que ustedes reconozcan las vías mediante las cuales se da la reabsorción tubular, tanto de agua como de diferentes solutos. Que conozcan los principales transportadores mediante los cuales se da la reabsorción de diferentes iones, de diferentes solutos, de los cuales los principales están enlistados aquí. En tercer lugar, que puedan conocer o que conozcan los transportadores mediante los cuales se da la secreción de uratos y cationes orgánicos. Y finalmente, que puedan describir los procesos mediante los cuales la aldosterona y la hormona antidiurética controlan la reabsorción tubular. Ahora bien, antes de iniciar con el proceso de formación de orina como tal, pues vamos a recordar algunos elementos importantes que es necesario que tengamos en cuenta. Aquí tenemos una célula tubular, específicamente del túbulo proximal, donde tenemos que ha pasado el líquido que se ha filtrado. Entonces tenemos aquí el producto de la filtración, que posteriormente ustedes saben que va a ser excretado, pero solo una parte de lo que se ha filtrado, porque una gran cantidad va a ser reabsorbida. Entonces los procesos de reabsorción se pueden dar por dos vías. Una vía paracelular, que va a ser esta que estamos observando acá, que va a ser entre las células a través de las uniones estrechas. Y una vía transcelular, la que conocemos típicamente, que se da por transportadores de membrana. Dependiendo la membrana en que se encuentren estos transportadores, la vía transcelular puede ser más específica. Si estamos hablando de la membrana apical, que es la que da a la luz del túbulo, vamos a tener que es la vía transapical. Si es la vía en la membrana vasolateral, pues vamos a tener que va a ser transvasal o transvasolateral. Y si es por un lado de lo que es la célula, va a ser translateral. Esta pues rara vez nosotros la vemos, ¿no? Sin embargo, se da y es bueno que ustedes sepan que existe. Y bueno, el fenómeno de la reabsorción va a depender mucho de las concentraciones de sodio. Estas concentraciones de sodio, como ya hemos visto antes, son establecidas por la sodio-potasio ATPasa, que se va a encontrar principalmente y siempre en la membrana vasolateral. Tenemos aquí esta representación de una batería que está representando cómo se da el flujo que es permitido por la bomba sodio-potasio ATPasa, los transportadores y los canales iónicos. Estos se están comportando como una fuerza electromotriz, es decir, una fuerza eléctrica que va a generar el movimiento de los solutos. Y esto pues permite, como nosotros ya sabemos, que el interior de la célula tenga una carga negativa que en este ejemplo, en esta célula tubular es de menos 70 milivoltios, mientras que el espacio intersticial va a estar levemente positivo respecto de la luz tubular. Cuando lo vemos representado por el sodio en concentraciones, vemos que básicamente la luz tubular y el líquido extracelular o espacio intersticial van a tener concentraciones prácticamente iguales.
mientras que las concentraciones de sodio al interior de la célula van a estar disminuidas, precisamente porque la sodio-potasio ATPasa está trabajando constantemente para poder sacar ese sodio de la célula. Entonces pueden ustedes ver aquí que la entrada de sodio a través de la membrana apical siempre va a ser a favor del gradiente electroquímico y que la salida de este sodio a través de la membrana vasolateral va a ser en contra de su gradiente. Precisamente por eso vamos a necesitar a la bomba sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral. Pero también se va a presentar el fenómeno de fuga de retorno de sodio a través de la unión estrecha. Este fenómeno también es a favor del gradiente electroquímico, por lo que habíamos mencionado, ¿no? Aunque las concentraciones acá son muy semejantes, pero la luz tubular es levemente más negativa que el líquido extracelular, que el espacio intersticial, de manera que hay fugas de retorno a través de las uniones estrechas entre las células. Y esto va a establecer diferentes gradientes que van a permitir el transporte de varios otros solutos. Y así vamos a ir revisando en cada fracción de la nefrona cómo es que se está dando el proceso de reabsorción y secreción. Vamos en este caso a revisar el proceso en el túbulo proximal y nos vamos a estar un buen rato en el túbulo proximal porque la mayoría de iones y elementos que son filtrados en el glomérulo van a ser reabsorbidos a nivel del túbulo proximal. De manera que en este segmento es donde se va a estar dando más activamente el proceso de reabsorción. En la clase anterior nosotros veíamos las características de las células en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo recto proximal. Estas células pues tenían como característica que tenían el borde en cepillo, tenían una superficie aumentada para poder tener una mayor superficie de absorción, y también tenían una gran cantidad de interdigitaciones que iba a permitir alojar a muchas mitocondrias, precisamente porque allí en estas células vamos a tener muchos transportadores, de manera que vamos a necesitar muchas mitocondrias para que generen energía para tener ATP y que se pueda dar el funcionamiento de la sodio-potasio ATPasa para generar los gradientes de los que ya hemos platicado. Lo que platicamos en la lámina anterior se aplica principalmente al túbulo proximal, porque es donde se da mayormente los procesos de reabsorción. Tenemos que tener en cuenta que las cargas pueden cambiar a lo largo de la nefrona, que es lo que platicamos, se da principalmente en el túbulo proximal, porque ahí se da la mayoría de procesos. Y aquí tienen pues el resumen de lo que se va a estar dando. En primer momento hay que tener en cuenta que es el único segmento de la nefrona donde el proceso de reabsorción va a ser isoosmótico, es decir, que cantidades de solutos que se reabsorban van a acompañarse también de cantidades de agua, de manera que lo que abandona el filtrado va a incorporarse a lo que es la circulación, pero van a ser tanto solutos como agua, de manera que va a ser un proceso isosmótico, es decir, se van a estar manteniendo las concentraciones en el filtrado que vamos a tener en el túbulo proximal. Y como resumen, ustedes pueden ver que a este nivel se reabsorbe una cantidad de iones como sodio, cloruro, bicarbonato, potasio y otros elementos como agua, glucosa, aminoácidos, y que se van a estar secretando hidrógenos, ácidos orgánicos, bases, entre otros elementos, ¿no? Pero tenemos que saber que no es tan sencillo y que pues para transportar muchas de estas cosas necesitamos transportadores. Y básicamente de esto se trata esta clase, de ver los transportadores en cada segmento de la nefrona que van a estar
permitiendo la reabsorción y la secreción. De eso se trata el proceso de formación de orina. El filtrado que pasa a través del glomérulo, pues le vamos a quitar todo lo que necesitamos para llevárnoslo nuevamente a la circulación y dejar los productos de desecho. Vamos a empezar revisando los procesos de reabsorción en el túbulo proximal. De hecho, como les había mencionado, nos vamos a quedar un muy buen rato hablando del túbulo proximal, ya que, como ustedes conocen, es la parte de la nefrona donde se van a estar reabsorbiendo la mayor parte de solutos y agua. Como ustedes ya saben, vimos en la clase pasada que las células del túbulo proximal tienen características específicas que permiten que la reabsorción se dé. Si lo queremos observar en esta figura, acá tenemos la membrana luminal o apical, la que da la luz del túbulo, mientras que tenemos aquí lo que es la membrana vasolateral, la que da a los vasos sanguíneos. Entonces, en cada ejercicio que ustedes hagan, intenten siempre ubicar las membranas. En lo que va de la clase, la mayoría están con esta disposición, pero puede ser que en sus libros de texto, en diferentes ejercicios, las imágenes aparezcan invertidas, es decir, que la membrana apical aparezca al otro lado y la vasolateral también. De modo que para evitar confusiones, ustedes tienen que hacer el ejercicio de forma inicial de ubicar la sodio-potasio ATPasa, esta que vemos aquí, que se ubica en la membrana vasolateral siempre. Como les decía, la mayor parte de procesos de reabsorción se dan en el túbulo contorneado proximal. Si vemos acá, estamos delimitando un área muy específica que Boron le llama S1, ya que ustedes pueden observar que el túbulo contorneado proximal es toda esta parte en rosita. Sin embargo, esta parte en rosa es donde están las células que tienen una mayor capacidad de reabsorción y esta célula que tenemos acá corresponde a esta área, lo que llama Boron túbulo contorneado proximal inicial o S1. Habiendo dicho eso, pues tenemos que siempre vamos a definir que dentro de la célula hay características que ustedes ya conocen. Es decir, hay una menor carga de sodio, que lo mencionábamos al inicio de la clase, y que en la parte extracelular, en este caso en el intersticio, vamos a tener una mayor carga de iones sodio. Por lo tanto, la sodio-potasio ATPasa va a estar transportando sodios en contra de su gradiente de concentración. De igual manera, va a transportar iones potasio en contra de su gradiente de concentración, pero en este caso desde el intersticio al interior de la célula. Por eso ustedes pueden observar que la sodio-potasio ATPasa, que es un transporte activo primario, está utilizando en este caso ATP, energía en forma de ATP. Y tenemos en cuenta que es un transporte activo primario. De modo que este sodio que está concentrando la sodio-potasio ATPasa en el líquido extracelular, ustedes pueden observar que va a estar pasando a la luz del túbulo por transporte paracelular. ¿Por qué esto es posible? Porque lo mencionábamos al inicio de la clase, que la luz del túbulo está levemente diferente y tiene una carga neta negativa comparada con el líquido intersticial, de modo que va a traer cargas positivas y va a facilitar el paso de sodio por transporte paracelular. En el caso del sodio que proviene del proceso de filtración y que ha pasado a la luz del túbulo, y el sodio que pasa a la luz del túbulo por transporte paracelular, va a estar contribuyendo con el transporte activo secundario. De modo que el sodio va a regresar al interior de las células por los diferentes transportadores en la membrana apical.
como ustedes pueden ver, ese sodio va a generar el gradiente necesario para que se dé el transporte de otros solutos, como en este caso glucosa, que va a ingresar a la célula, que va a ser reabsorbida. También este sodio va a participar en transportes donde se va a estar dando secreción, en este caso de iones hidrógeno que van a ir del interior de la célula a la luz del túbulo. De igual manera, esos iones presentes en la luz del túbulo van a estar siendo reabsorbidos por transporte paracelular. En este caso, se va a generar un proceso denominado arrastre por solvente, donde el agua también va a estar pasando por transporte entre células, por transporte paracelular al espacio intersticial, y como ya lo he mencionado previamente, el transporte de sodio y agua pues es equiparable, es decir, el transporte de sodio es seguido por el agua, es decir, ambos se reabsorben juntos. Tenemos que en efecto ese sodio que sirve como fuente de energía para los transportes activos secundarios, pues va a ingresar a la célula. Pero recordemos que siempre el interior de la célula va a tener menos carga de sodio, ya que la bomba sodio-potasio ATPasa no deja de funcionar y sigue sacando esos sodios al espacio intersticial. Sin embargo, pues esto va a servir para que otras moléculas puedan ingresar a la célula. Parte de este sodio que se ha transportado al intersticio por la sodio-potasio ATPasa, pues puede pasar a la circulación sanguínea y puede ser reabsorbido. Luego tenemos que la sodio-potasio ATPasa no solo transporta iones sodio, sino que también iones potasio, pero en este caso ya lo hemos dicho, del intersticio al interior de la célula. En este caso, tenemos que hay un circuito de retroalimentación donde la sodio-potasio ingresa esos potasios a la célula, pero hay un canal en la membrana vasolateral que va a permitir que estos salgan a favor de su gradiente de concentración. Y estos potasios que salen pues van a estar ayudándonos al funcionamiento de la sodio-potasio ATPasa. Parte de este potasio pues también puede pasar a circulación, pero es una cantidad menor. Luego tenemos que también el agua se va a estar reabsorbiendo, es decir, va a estar pasando de la luz del túbulo a través de acuaporinas. Va a ingresar a la célula a través de estas acuaporinas en la membrana apical, ingresa a la célula y de la célula va a pasar al espacio intersticial a través de acuaporinas presentes en la membrana vasolateral. De esta manera, pues va a llegar también a la circulación, va a reabsorberse hacia los capilares peritubulares. Y luego tenemos que, pues en el caso de los transportadores de la membrana apical, tenemos el transportador sodio-glucosa, el SGLT. Ya hemos dicho que el sodio ha servido como fuente de energía, en este caso, para que la glucosa ingrese en contra de su gradiente de concentración, ya que la totalidad de glucosa que pasó a la luz del túbulo debe regresar a la circulación para ser aprovechada. De esta manera, la glucosa va a pasar por el transportador sodio-glucosa en la membrana apical. Al ingresar a la célula, va a encontrar a su transportador en la membrana vasolateral, que en este caso va a ser un GLUT, es decir, se va a dar un transporte por difusión facilitada, y de esta manera la glucosa va a pasar a circulación, a aprovecharse nuevamente. Tenemos también que en este contexto
hemos dicho que el sodio va a servir como fuente de energía para también antiportes. En este caso, el intercambiador sodio-hidrógeno, NHE, está permitiendo que iones hidrógeno salgan del interior de la célula hacia la luz del túbulo para que estos iones hidrógeno puedan ser eliminados posteriormente. ¿De dónde provienen estos iones hidrógeno? Pues vemos que aquí el agua que está al interior de la célula puede disociarse en hidroxilos y iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno pues van a ser secretados por este transportador y el sodio va a servir como fuente de energía. Pero además tenemos un elemento de suma importancia al interior de la célula del túbulo contorneado proximal inicial, que es la presencia de la enzima anhidrasa carbónica, la cual va a catalizar la formación de iones bicarbonato. En este caso, hay un paso previo donde los iones hidroxilo y el CO2 se van a combinar para formar ácido carbónico, el cual se disocia fácilmente y nos origina iones bicarbonato. Estos iones bicarbonato no se van a quedar al interior de la célula, sino que van a ser reabsorbidos a la circulación. En este caso, vamos a tener el cotransportador sodio bicarbonato. En este caso, tanto sodio como bicarbonato, iones bicarbonato, van a pasar al intersticio y posteriormente el bicarbonato pues va a ser trasladado a la circulación. Entonces, si ustedes pueden ver, esto es solo respecto de la reabsorción de sodio, porque como les hacía énfasis, no puedo hablar del sodio de forma aislada, ya que el sodio, para reabsorberse, va a estar siendo parte de diferentes transportes activos secundarios que van a estar transportando otros solutos. Aquí en la figura estamos viendo parte de los transportadores más relevantes en ese proceso de reabsorción de sodio. Ahora vamos a pasar a revisar la reabsorción de iones cloruro. Como ustedes deben imaginar, la reabsorción de los diferentes iones, de los diferentes solutos y de agua se están dando todos al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros para fines didácticos estamos viendo cada uno de ellos, ya que hay elementos importantes que van a definir la reabsorción, en este caso, de los iones cloruro. Hemos enfatizado bastante en que la zona S1, la parte inicial del túbulo contorneado proximal, es la que tiene células que van a permitir una mayor reabsorción de los diferentes solutos y agua. Sin embargo, cuando estamos hablando de los iones cloruro, esto no es tal cual. Y vamos a ver por qué. En este caso, tenemos esta parte del túbulo contorneado proximal inicial y podemos observar que la reabsorción de iones cloruro es principalmente paracelular, es decir, se da entre las células. Y vemos cómo los iones cloruro van a estar pasando desde la luz tubular a lo que es el intersticio y posteriormente a la circulación. También van a estar pasando por vía paracelular por arrastre de solvente, que es un transporte que ustedes ya conocen. Es importante que definamos que en este caso las concentraciones en la luz del túbulo y en el espacio intersticial son equivalentes, no hay diferencias significativas que estén estimulando el movimiento de iones cloruro. Pero tenemos que hay un movimiento de cargas positivas
por la presencia de otros transportadores en la membrana vasolateral, como los que vimos en la diapositiva anterior, el transportador sodio-glucosa, el NHE, el intercambiador sodio-hidrógeno. Estos son electrógenos, es decir, transportan cargas positivas al interior de la célula que posteriormente van a estar dirigiéndose hacia el intersticio. Ese movimiento de cargas positivas permite que pues, se atraigan cargas negativas hacia el intersticio como tal y posteriormente puedan pasar a circulación. Sin embargo, la forma de este transporte que se está dando en la porción S1 es limitada. Por lo tanto, no muchos iones cloruro pasan o se reabsorben en la porción S1. Sin embargo, se van a estar reabsorbiendo de mejor manera en la porción S3, es decir, en el túbulo recto proximal final. ¿Por qué se va a estar dando este fenómeno? Aquí ustedes pueden observar que tienen los recuadros de las concentraciones de iones cloruro y iones bicarbonato en la luz del túbulo. ¿Qué podemos notar aquí? Que en este caso los iones cloruro tienen una concentración de 115 milimolar y en este caso de 135 milimolar. En el caso de los iones bicarbonato, ustedes pueden observar que acá está 25 milimolar y acá 5 milimolar. ¿Qué significa esto? Que en la parte S1 va a generarse una preferencia por la reabsorción de iones bicarbonato, de modo que los iones negativos que se están reabsorbiendo mejor en la parte S1 van a ser, en efecto, los iones bicarbonato. De modo que cuando se llega a la parte S3, vamos a tener una concentración inferior de estos iones. Sin embargo, aunque sabemos que se reabsorbe parte de los iones cloruro en la porción S1 por vía paracelular, pues sabemos que no es tanta. De modo que esta se conserva en la luz del túbulo y vean que incluso incrementa la concentración de estos iones, porque recuérdense también que se está removiendo agua por las acuaporinas y por el transporte paracelular, de modo que los iones cloruro se concentran a este nivel y vamos a tener una mayor concentración en la luz del túbulo. Por lo tanto, el movimiento de iones cloruro va a ser mayor en el túbulo recto proximal. Y por lo tanto, este movimiento de cargas negativas hacia la circulación va a dejar en defecto de cargas positivas la luz del túbulo y por esto se va a tornar levemente positiva, en este caso 3 milivoltios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tenemos el transporte activo primario en la membrana vasolateral. Siempre vamos a iniciar por la sodio-potasio ATPasa que está estableciendo el gradiente de concentración de sodio en el espacio intersticial y que va a permitir que se dé el movimiento de cargas positivas de forma efectiva entre el líquido extracelular como tal, que va a incluir en esta parte los iones sodio que están en la luz del túbulo. Así tenemos que el transportador NHE, que es el intercambiador de sodio-hidrógenos, va a estar ingresando sodios y va a estar extrayendo iones hidrógeno para liberarlos o secretarlos más bien a la luz del túbulo. Pero vamos a tener una serie de bases cargadas negativamente que se van a conjugar con los iones hidrógeno y de esta manera pues van a difundir a lo que es el interior de la célula. En este caso, estas bases que se conjugan con iones hidrógeno pueden ser formato, oxalato, iones hidroxilo,
y iones bicarbonato. Entonces, al interior de la célula ustedes pueden ver que se disocian. La base se carga negativamente y los iones hidrógeno cargados positivamente van a volver al circuito donde son secretados por el intercambiador sodio-hidrógeno NHE. Este vendría siendo un transporte activo secundario. Ya ustedes lo saben, y en el caso de este transporte, que es un cotransportador de solutos, ustedes pueden ver que hay un intercambio de la base negativa con el ingreso de iones cloruro. Esto va a estar retroalimentando el circuito para que se esté reabsorbiendo cloruro. Ya habiendo reabsorbido los iones cloruro, ustedes pueden ver que en la membrana vasolateral vamos a tener dos formas en que pasen al intersticio. Pueden haber canales de iones cloruro que van a permitir el paso de estos iones por difusión simple a través de canales iónicos y posteriormente lleguen a circulación, o puede darse el cotransporte de iones cloruro con iones potasio. Este transportador va a ser conocido como KCC. Y pueden ver ustedes aquí también que el transporte de iones cloruro se va a estar dando de forma paracelular junto con los iones sodio. Entonces, estas diferencias importantes tenemos en cuanto a la reabsorción de iones cloruro. Recordemos en este punto que en la parte S1 se reabsorbe más el sodio. Entonces, eso nos da una pista de que acá, como se han reabsorbido más cargas positivas a la circulación, esto también va a permitir el paso a favor del gradiente electroquímico de los iones cloruro, que van básicamente siguiendo pues esas cargas positivas. Ahora vamos a continuar con la reabsorción de glucosa siempre en el túbulo proximal. En este caso vamos a tener que el filtrado glomerular va a contener una totalidad de glucosa que ha pasado al túbulo contorneado proximal. De acá podemos observar que el 98% de esta glucosa se va a reabsorber en las primeras porciones del túbulo contorneado proximal, que es lo que vamos a observar en esta célula. Luego tenemos que un pequeño porcentaje va a ser reabsorbido en el túbulo recto proximal o área S3, como lo vamos a observar en esta célula. Respecto al transporte de glucosa, ustedes ya lo conocen, ya hemos hablado en la clase anterior y en las diapositivas previas del transportador sodio-glucosa, el SGLT. Sin embargo, lo hemos visto siempre de forma general. Acá vamos a definir dos tipos. Tenemos el 2 y tenemos el 1. En el caso del 2, que se va a encontrar principalmente en el área S1, va a definirse por tener baja afinidad y alta capacidad. Esto es necesario en las primeras porciones del túbulo contorneado proximal porque, como sabemos, hay una totalidad de glucosa que reabsorber. Hay moléculas disponibles para este proceso. Entonces, es necesario que estos transportadores tengan preferentemente alta capacidad, es decir, transportar más moléculas de glucosa. Y en el caso del transportador que se va a encontrar en la membrana vasolateral, van a ser transportadores GLUT, que como ustedes saben, van a estar transportando glucosa por difusión facilitada. Y de esta manera, la glucosa pasa al espacio intersticial y posteriormente a la circulación en los capilares peritubulares. Respecto al túbulo proximal tardío, la porción S3, acá el transporte de glucosa es
semejante. Es un transportador sodio-glucosa, pero se va a diferenciar porque en este caso sí hay alta afinidad, pero la capacidad es baja. Esto es totalmente necesario porque, como ya sabemos, la cantidad y las concentraciones de glucosa en el filtrado a este nivel ya van a ser bajas. ¿Por qué? Porque se reabsorbió la mayor parte en el área S1. En este caso, como quedan pocas moléculas de glucosa, su reabsorción se va a facilitar porque el SGLT1 tiene alta afinidad por las moléculas de glucosa. Y de hecho ustedes pueden ver que por cada 2 moléculas de sodio se transporta una de glucosa. En este caso se equiparan una a una. De igual manera, el transportador GLUT1 va a tener una alta afinidad y baja capacidad para que la glucosa posteriormente llegue a circulación. Deben ustedes notar que la glucosa se reabsorbe en su totalidad y la carga de glucosa que aparece en la orina es prácticamente cero. Si se detecta glucosa en la orina, pues ya es parte de una patología. Tenemos además en el túbulo proximal la reabsorción de aminoácidos. Hay una cantidad muy variada de transportadores de aminoácidos, ya que se reabsorben en hasta un 99% en el túbulo proximal. Vamos a ver solamente un ejemplo de este tipo de transportadores que creo que pues ustedes ya conocen los fundamentos, pero creo que hasta el momento no han visto transportadores que incluyan 4 transportes distintos. Tenemos, por ejemplo, este transportador que es un acarreador de solutos de la familia 1 y es el miembro 1 de esa familia. Este transportador va a seleccionar diferentes aminoácidos, no son transportadores específicos, uno de ellos puede ser el glutamato, para cotransportarse con sodio y con iones hidrógeno. Pero vean que al mismo tiempo hay un antiporte de iones potasio, los cuales se van a estar secretando a la luz tubular. Entonces, para que ustedes vean que hay una variedad de transportadores más complejos. Sin embargo, tengan en cuenta que cumplen las características de transporte que ustedes ya conocen. Incluso vamos a tener transportadores que van a ser heterodiméricos. Si ustedes pueden observar aquí, vamos a tener 2 acarreadores de solutos que están acoplados para el transporte de aminoácidos, en este caso en 2 direcciones, tanto hacia la célula como desde la célula a la luz tubular. Entonces, ¿qué es lo importante de esta lámina? Solo que conozcan la naturaleza de los transportadores de aminoácidos y que estos son activamente reabsorbidos a nivel del túbulo contorneado proximal y una pequeña parte a nivel del túbulo recto proximal. Y ahora vamos con oligopéptidos. Los oligopéptidos pueden ser péptidos cortos que tienen que reabsorberse. Estos péptidos cortos pueden ser péptidos que pueden ir de 2 a 4 aminoácidos. Estos pueden ser reabsorbidos por transportadores específicos. En este caso, podemos ver que vamos a presentar 2 formas en las que se pueden transportar oligopéptidos. En este caso, podemos tener elementos como la angiotensina, el glutatión, que tienen N cantidad de aminoácidos, de manera que van a ser muy grandes para ser reabsorbidos. Pero en el túbulo proximal vamos a tener que en el borde en cepillo vamos a tener enzimas. Estas enzimas van a desdoblar estos péptidos, es decir, van a cortar para que queden péptidos de menos unidades o incluso aminoácidos. Y estos aminoácidos van a ingresar a la célula a través de un cotransporte de sodio aminoácidos para ser llevados posteriormente a lo que es el espacio intersticial por un transportador de aminoácidos.
que para aminoácidos es un equivalente a un GLUT, por ejemplo, que es una difusión facilitada. Luego tenemos este otro ejemplo de oligopéptido. En este caso tenemos aquí la carnosina. Hay oligopéptidos que son resistentes a lo que son las enzimas del borde en cepillo, por lo que se hace un poco difícil cortarlos del todo, y por eso tenemos esos péptidos cortos de 2 a 4 aminoácidos que van a estar utilizando este transportador, que son cotransportadores apicales de hidrógeno oligopéptidos, y de esa manera van a poder ingresar a las células. Si ven aquí, no estamos utilizando sodio para el ingreso de estos oligopéptidos, sino que iones hidrógeno. Eso se vuelve interesante porque pues ya es una forma diferente de realizar este traslado. Estos aminoácidos pueden ingresar a vías metabólicas o pueden desdoblarse ya al interior de la célula por la actividad de peptidasas intracelulares para ser llevados al espacio intersticial y posteriormente a la circulación. Aquí tenemos lo que van a ser algunos ejemplos de enzimas que se encuentran en el borde en cepillo, para que las tengan a la mano y tengan presentes cuáles pueden ser. Continuamos con la reabsorción de proteínas. Como ustedes pueden observar, continuamos aún con el túbulo proximal. En este caso, tenemos que definir que cuando revisamos cómo se da la filtración glomerular, enfatizamos en que hay diferentes capas, diferentes membranas que van a estar evitando en mayor medida el paso de proteínas al filtrado glomerular. Sin embargo, puede ser que algunas proteínas, muy pocas, pasen al filtrado glomerular. En ese caso, tampoco pueden desperdiciarse. Las pocas que van a pasar se van a reabsorber en un gran porcentaje en el túbulo contorneado proximal, como ustedes ya conocen. Entre las proteínas que se pueden reabsorber se encuentra la albúmina, la lisozima, la insulina, la hormona paratiroidea, la PTH, el péptido natriurético auricular, el glucagón, entre otras. Sin embargo, aquellas proteínas que no se puedan reabsorber, ya sea por su tamaño o porque el proceso no fue lo suficientemente eficiente, ya no se van a reabsorber en ninguna otra parte de la nefrona, y pueden ustedes observar que un pequeño porcentaje, un 1% de la carga filtrada, pues va a salir en la orina. Así tenemos que hay una célula representada del túbulo contorneado proximal. En este caso podemos ver que estas moléculas son en efecto de tamaño molecular grande. Por lo tanto, no hay transportadores en la membrana luminal que puedan transportar proteínas. Por lo tanto, estas proteínas van a ingresar a la célula por el proceso de endocitosis. Este proceso va a ser mediado por complejo receptor. Y vamos a tener que en este caso van a ser hendiduras revestidas de clatrina, que es esta proteína que ustedes pueden observar en rojo. Cuando ha ingresado la proteína a través de endocitosis, podemos ver su vesícula. En este caso, esta vesícula se va a fusionar con lisosomas. En este caso, los lisosomas sabemos que tienen enzimas proteolíticas que van a estar escindiendo los aminoácidos presentes en esa proteína. Al escindirlos en unidades muy pequeñas, los aminoácidos van a poder transportarse a través de difusión facilitada al intersticio y posteriormente ser llevados a circulación.
Hipotéticamente, se dice que partes más grandes de la proteína pueden ser exocitadas, pero pues es un proceso que aún no se conoce muy bien y por lo tanto no está bien descrito. Entonces, pues esta es la forma en que se van a reabsorber proteínas, pero ustedes tengan muy claro que no pueden pasar proteínas completas desde la luz del túbulo a la circulación. Lo que pasa, lo que se reabsorbe al final van a ser siempre aminoácidos, unidades más pequeñas. Luego tenemos que también los fosfatos son reabsorbidos a nivel del túbulo proximal. Si ustedes se fijan, la mayoría siempre se va a estar reabsorbiendo a nivel del túbulo contorneado proximal, de manera que lo que estamos viendo aquí es el túbulo contorneado proximal. ¿Cómo se reabsorben los fosfatos a este nivel? Por diferentes transportadores que son cotransportadores acoplados con sodio también. Tenemos dos tipos principales, lo que es el NAPI, que es un cotransportador de sodio fosfato, y tenemos también el PIT. El PIT es un transportador de fosfato. En este caso, el PIT va a estar transportando dihidrógeno fosfato acoplado con 2 iones de sodio. Pero ambos pues son transportadores de fosfatos. Estos fosfatos sufren procesos al interior de la célula y pues hasta el momento no se conoce específicamente cómo se trasladan a través de la membrana vasolateral. Esto es muy interesante, pero pues tenemos que los conocidos son los transportadores de la membrana apical. Naturalmente, si son detectados en la circulación, pues se sabe que pues se están aprovechando nuevamente, ya que en algunos individuos, dependiendo de la dieta que tengan, la excreción de fosfatos puede ser mínima, pero si es más grande, pues puede ser del 5 al 20% de la carga filtrada que se puede estar excretando. Esto tenemos respecto de la reabsorción de fosfatos. Luego tenemos la reabsorción de carboxilatos. De esto hablamos un poquito en la clase anterior, ya que los carboxilatos también contribuyen a la secreción de aniones orgánicos. ¿Qué es lo que debemos recordar de la reabsorción de carboxilatos? Aquí, si se fijan, todavía estamos en el túbulo proximal y vean que el 100% es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado. Es impresionante. Y pues si tenemos una función renal normal, perdemos 0%. No se excretan carboxilatos. ¿Cuáles son los transportadores que van a estar permitiendo la reabsorción de carboxilatos? En este caso vamos a tener que estos transportadores van a permitir recaptar monocarboxilatos. En este caso, un cotransportador de sodio monocarboxilatos, y también en la membrana vasolateral vamos a tener el MCT, que es un transportador de monocarboxilatos que está acoplado con iones hidrógeno. Esta diferencia hay que recordarla. En la membrana vasolateral está acoplado con iones hidrógeno, mientras que en la membrana apical está acoplada con iones sodio. Luego tenemos lo que es el transportador o cotransportador de sodio dicarboxilatos. Aquí pues es un cotransportador y ya lo conocimos en la clase anterior, que está cotransportando tanto dicarboxilatos como iones sodio al interior de la célula. Estos dicarboxilatos van a pasar el espacio intersticial y luego a la circulación gracias a los transportadores de aniones orgánicos, cuya función principal es intercambiar aniones orgánicos que se desean secretar por dicarboxilatos que se desea recuperar a la circulación.
Siguiendo con el túbulo proximal, vamos a continuar con el manejo y secreción de uratos. Si ustedes ven, en la mayoría de elementos que hemos visto en las láminas anteriores, hemos hablado principalmente de reabsorción porque se requiere que se recuperen pues la glucosa, aminoácidos, proteínas del filtrado hacia la circulación. Sin embargo, en el caso de los uratos pueden darse los dos fenómenos. Puede ser que se reabsorban o que se secreten. Ustedes lo pueden observar aquí, del 100% que se filtra, 99% es reabsorbido, principalmente por la actividad de intercambiadores de aniones orgánicos o ATs con dicarboxilatos o monocarboxilatos. Estos transportadores pues ya los hemos conocido en otro contexto, no me voy a detener mucho más aquí. Pero lo nuevo es que también los uratos pueden ser secretados al nivel del túbulo proximal. Entonces ustedes pueden ver que aquí en la célula tenemos cómo se reabsorben y cómo se secretan. También es importante observar que una buena cantidad se va a reabsorber a nivel del túbulo recto proximal, precisamente porque hay una cantidad que se secreta aquí a nivel del túbulo contorneado proximal que va a pasar al túbulo recto proximal. Y es de notar que sí vamos a tener una carga de uratos que va a ser excretada al final del proceso. En los procesos de reabsorción, como les decía, de la luz del túbulo, van a pasar al interior de la célula a través de diferentes transportadores de dicarboxilatos o intercambiadores de aniones orgánicos, como lo podemos observar acá. Lo nuevo aquí pues son estos transportadores de uratos en la membrana vasolateral, conocidos como urato. Si ven lo que es nuevo en cada una de las láminas, también se los voy poniendo para que ustedes conozcan los nombres completos y pues se les quede el registro de lo que es importante que tengan a la mano. Pues estos uratos pues son reabsorbidos, pasan a la circulación. Además, los uratos pueden ser reabsorbidos por vía paracelular. Y pues lo nuevo respecto de los uratos, o pues lo nuevo en la secuencia de la clase, es que estos uratos también se secretan. Es decir, de la circulación pueden pasar a la luz del túbulo. Y vemos que esto se realiza por transportadores de aniones orgánicos. Los uratos son aniones y se van a intercambiar con dicarboxilatos, de manera que en estos procesos aprovechamos la secreción de los uratos y la reabsorción de los dicarboxilatos por OATs, que ya no se los puse acá porque pues ustedes ya los conocen, estos transportadores de aniones orgánicos. Y también es importante destacar que a nivel de la membrana apical vamos a tener transportadores activos de uratos. Si bien estos transportadores usan ATP para poder secretar estos uratos. De modo que esto es lo nuevo respecto de el transporte de lo que son estos uratos. Pasamos a lo que es la secreción de cationes orgánicos que se da a nivel del túbulo proximal. Notemos que aquí es pura secreción. Podemos tener cationes orgánicos que van a ser endógenos y exógenos. Y aquí en los endógenos tenemos muchos conocidos. Neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la histamina. Y otros como la creatinina, que es un producto de la degradación de la fosfocreatina, que a pesar de que tiene una secreción bastante modesta, es un índice útil en cuanto a medir la tasa de filtración glomerular. Algunos estudios de orina ustedes podrán observar que incluyen la creatinina, precisamente porque esta se secreta a nivel del túbulo proximal y naturalmente va a ser excretada en la orina.
Tenemos también ejemplos de cationes orgánicos exógenos como la morfina y la amilorida. Pero ¿por qué estos los estamos secretando? ¿Por qué los estamos eliminando? Pues una de las razones es que estos neurotransmisores tienen acciones muy específicas que se necesitan en momentos específicos, de modo que se requiere que ya no sigan actuando cuando estos pues ya se desligan de sus receptores. Por lo tanto, se secretan. Tenemos en cuenta que los receptores, que los transportadores de importancia van a ser los MATE. Estos MATE, cuyas siglas se encuentran aquí, ustedes lo pueden ver, van a permitir el intercambio de un catión orgánico que va a ser secretado a la luz del túbulo por iones hidrógeno. Además, vamos a tener transportadores como los MDR, que se conoce como glucoproteína P en otros contextos, y es importante porque pueden estar secretando fármacos. Estos transportadores pueden incluirse en casos de resistencia a fármacos, porque al sacar un fármaco de la célula no permiten que éste actúe. Pero también pues van a estar secretando activamente estos cationes orgánicos a la luz del túbulo para poder eliminarlos posteriormente. A nivel de la membrana vasolateral vamos a tener lo que son los transportadores de cationes orgánicos que van a permitir el paso desde la circulación a lo que es el interior de la célula. Estos son transportadores de cationes orgánicos, que posteriormente van a ser auxiliados por los transportadores que ya hemos mencionado, los MATE y los MDR. Esto es lo importante respecto de la secreción de cationes orgánicos.